Kaixo, en este vídeo vamos a ver el ámbito 6 del marco de competencia digital docente, en concreto el desarrollo de la competencia digital del alumnado. Este vídeo es un vídeo introductorio de contextualización donde vamos a ver las 5 competencias que engloban el ámbito, el sexto ámbito, ¿vale? Y después veremos un ejemplo de aplicación que vamos a desarrollar para cada una de las competencias. Bueno, como contextualización, al fin y al cabo, lo que busca este sexto ámbito es desarrollar la competencia digital del alumnado. Entonces, como docentes, deberemos diseñar actividades, acciones, un sistema de evaluación que nos sirva para fomentar esas competencias digitales del alumnado, ¿vale? Entonces, ¿de qué trata al fin y al cabo este ámbito? Pues de concretar qué es lo que debemos hacer el profesorado, ¿vale? Qué competencias digitales debemos desarrollar para conseguir que nuestro alumnado desarrolle sus competencias digitales. Estas son las 5 competencias que vamos a trabajar en este ámbito: la información y alfabetización mediática, la comunicación y colaboración digital, la creación de contenido digital, el uso responsable y la resolución de problemas digitales. Estas 5 competencias vienen recogidas, por un lado, en la imagen de la derecha, en el marco de competencia digital docente DigComp Edu, en ese ámbito 6, y coinciden directamente con los 5 ámbitos que recoge el marco DigComp. Para algunos se os hará familiar el marco DigComp y al fin y al cabo este marco es el marco de referencia de competencia digital para la ciudadanía, ¿sí? Desarrollado por la Comisión Europea. Entonces, en dicho marco vienen recogidas todas las competencias que ha de desarrollar todo ciudadano europeo en concepto de competencia digital, ¿vale? En total son 21 competencias englobadas, enmarcadas en 5 ámbitos. Y esos 5 ámbitos son precisamente las 5 competencias digitales que hemos de desarrollar el profesorado para, al fin y al cabo, ¿qué? Conseguir que nuestro alumnado, como ciudadanos también, desarrollen sus competencias digitales, ¿vale? Entonces, realmente como referencia y mayor desglose de dichas competencias, vamos a tener siempre ese marco DigComp, ¿vale? Al final, nuestro alumnado, como ciudadanos, pues ahí vienen recogidas las competencias que ha de desarrollar, ¿vale? Y nosotros tenemos que ayudarle en ese camino. Vale, ¿cómo vamos a conseguir todo esto? ¿Cómo vamos a fomentar y trabajar la competencia digital de nuestro alumnado? Bueno, pues como referencia vamos a coger nuestro modelo de aprendizaje del sistema de formación profesional y os proponemos una serie de preguntas a modo de reflexión, ¿vale? Por un lado, deberemos seleccionar, elegir qué competencia queremos trabajar con nuestro alumnado y en qué nivel, ¿sí? Una vez definidas la competencia perdón, y el nivel, deberemos concretar en qué paso o en qué momento del proceso de aprendizaje queremos desarrollarla o trabajarla. Una vez definido esto, deberemos concretar qué tipo de evidencia o indicador de logro queremos recoger o fijar a la hora de medir o evaluar el nivel de competencia alcanzado, ¿sí? Y por último, una vez que tenemos todo eso decidido, pues deberemos concretar qué actividad vamos a desarrollar en el aula para poder realmente trabajar todo lo anteriormente fijado, ¿sí? Y eso nos llevará también a definir pues, qué herramientas digitales o recursos necesitamos para ello. Vale, estas son un poco las preguntas que nos vamos a plantear y ahora, a continuación, vamos a ver un vídeo por cada competencia donde explicamos cada una de ellas y ponemos un ejemplo práctico de cómo trabajar estas 5 cuestiones.